Para elegir la ubicación de origen para el sistema Lifeport Kidney Transporter y sus consumibles, hay algunas consideraciones al respecto. Primero, y más importante, es tener enchufadas las máquinas a la red para asegurar la carga máxima de baterías para el siguiente caso. También que haya suficiente espacio para todo el fungible y, si fuera el caso de transporte fuera del hospital, preparar una bolsa de perfusión con múltiples cánulas, sábanas estériles, así como el circuito de perfusión o cassette y la solución de preservación. Para comenzar, desbloquea la manilla y retira la cubierta exterior aislante del Lifeport Kidney Transporter. Una vez hecho esto, retira el contenedor de hielo y agua del dispositivo Lifeport. Abre la tapa del contenedor y rellena con hielo picado o pilé. Cubos huecos no se recomiendan. Empuja el hielo lo más posible dentro del contenedor por los laterales, añadiendo la máxima cantidad posible hasta llegar al tope del contenedor. Una vez que se hayan añadido unos 5 kilos de hielo picado, añade en torno a 1 litro de agua no estéril al contenedor. Repite la operación de añadir hielo y agua hasta que el contenedor esté completamente lleno. De esta manera se maximiza el tiempo que el Lifeport puede mantener la temperatura entre 2 y 8 grados Celsius. Un contenedor de hielo relleno completamente durará en torno a 24 horas. Cierre la tapa girando el cierre del contenedor de hielo y ya se puede colocar el contenedor en el sistema Lifeport y estará lista para su uso posterior. Primero, abra el blister del circuito de perfusión. Una vez hecho esto, usando una técnica aséptica, retire el embalaje estéril de color azul, primero hacia adelante, luego los lados y finalmente la parte más cercana a ti. Lleve el circuito de perfusión cerca de un campo estéril. Una persona que está estéril recogerá el circuito. Esa misma persona retira la cinta blanca que fija las tapas interna y externa del circuito. Retira el soporte del riñón o cuna. En ese momento, inspecciona visualmente el circuito para ver que todo está en su sitio y asegurarse de que no hay nada roto, dañado, etc. Prepara la máquina para instalar el circuito de perfusión. Primero moviendo el cable del sensor de presión, segundo abre el brazo del bloqueo de la placa y tercero el brazo de la bomba de rodillo. Usando una técnica aséptica, decantar 1 litro de solución de perfusión KPS1 en el recipiente del circuito de perfusión. Una vez hecho esto, colocar las tapas interior y exterior del circuito. Una vez hecho esto, el circuito se saca del campo estéril y se le da a una persona no estéril para colocarlo en la máquina, en medio del contenedor de hielo. Colocar en un ángulo de 90 grados la placa del circuito en las abrazaderas. Colocar estirando el tubular dentro de la cabeza de la bomba. Y por último, bloquear el tubo de la bomba con el brazo que lo cierra. Se aplica una ligera presión entre el sensor de presión y el detector de burbujas para cerrar el pestillo de bloqueo. Una vez hecho esto, conectar el cable del sensor de presión sin apretar demasiado. Encender la unidad presionando el botón de encendido. Entonces la máquina hará una serie de autochequeos previos. Una vez hecho esto, seleccionar modo wash o lavado para circular el perfusato hasta que el sistema esté listo para perfundir el riñón. Una vez que la cámara que atrapa las burbujas de aire se llena de líquido y este retorna por el circuito de lavado al contenedor, use una ligera rotación de 45 grados de la máquina completa cogiendo por las manillas laterales para ayudar al sistema a retirar todo el aire. Una vez hecho esto,
y cuando ya no se ve que hay aire dentro del circuito, por último ya podemos colocar la cubierta y cerrar los pestillos. Puedes elegir introducir la identificación del órgano, el lado del riñón y el grupo sanguíneo antes de la perfusión. Se accede desde el panel de control en la parte superior de la máquina. Pare el modo wash o lavado presionando el botón stop. A la derecha encontrará un teclado con 5 botones. Seleccione OK para ver el menú en la pantalla. Seleccione Organ Information y posteriormente OK. Y entonces se puede introducir la identificación del caso. Seleccione Done y entonces pulse Save para confirmar. Haga esto para cada uno de los datos que aparecen en la pantalla. Tendrá la opción para riñón izquierdo o derecho o no disponible. El grupo sanguíneo hay A, B, 0 y AB sin subtipos. Una vez seleccionado, presionar Done. Cuando hay un buen parche aórtico disponible para la canulación, hay un par de opciones disponibles. La primera, canular usando la cánula Universal Seal-Ring. Viene en 4 diámetros, 3, 5, 7 y 9 milímetros. Lo más importante es adecuar el tamaño de la cánula con el lumen de la arteria renal. Para ello, abrir la cánula completamente, incluyendo la abrazadera inferior. Posicione la base de la arteria renal dentro de las piezas del clip o abrazaderas. Antes de cerrar el clip, asegurarse de que no se ha pinzado o se ha ocluido la arteria renal. Ajuste el parche aórtico de manera que queda extendido sobre las abrazaderas. Mueva la parte superior de la cánula, asegurando que la parte flexible de goma negra entra dentro del lumen de la arteria renal. Agarre fuerte la cánula mientras aplica tensión con las tiras de los lados para cerrarla. Se puede mirar a través de la lupa que hay a la parte superior alrededor de la arteria para asegurar que está centrada y sin oclusión. Entonces el riñón estará listo para perfundir con Lifeport. Hay un par de opciones de cánulas cuando no hay un parche o el parche es incompleto. La opción menos traumática es la cánula Universal Seal-Ring. Primero, asegurar que selecciona el diámetro adecuado para la arteria. La cánula debería de ser ligeramente más pequeña que el diámetro del lumen de la arteria a canular. Para ello, abrir la cánula retirando las tiras, mover y abrir la abrazadera inferior. Posiciona la base de la arteria renal dentro de las piezas del clip o abrazaderas y antes de cerrar el clip, asegurarse de que no se está pinzando u ocluyendo la arteria. Ajusta el parche aórtico de manera que queda extendido. Mueve la parte superior de la cánula asegurando que la parte flexible de goma negra entra dentro del lumen de la arteria renal. Agarra fuerte la cánula mientras se aplica tensión en las tiras de los lados para cerrarla. Y mira a través de la lupa alrededor de la arteria para verificar si está centrada y sin oclusión. Entonces el riñón estará listo para Lifeport. Cuando hay un parche aórtico de buen tamaño, una buena opción es la cánula Seal-Ring. Vienen en 2 tamaños, 7 x 20 y 10 x 35 milímetros, siempre de forma ovalada. La cánula 7 x 20 se usa cuando hay varias arterias que están cercanas y no se pueden incorporar en una sola cánula. La 10 x 35 se usa de la misma manera y cuando las arterias están más separadas. Abrir la cánula completamente y posicionar la base rígida de la cánula sobre el parche aórtico. Usando un par de forceps atraumáticos, acercarlos a través del centro de la parte rígida y tirar suavemente del parche para adecuar la parte ovalada de la zona superior de la cánula. Con el parche plano, presione y cierre la parte superior de la cánula sobre el parche para crear el sello.
Continúa aplicando presión mientras ajustas las tiras elásticas para asegurar la posición en su sitio. El riñón estará listo para el iPod. Si te encuentras en una situación que la canulación recta es la única opción, te recomendamos te asegures antes de usarla, ya que usando la cánula recta se podría dañar en casos extremos el íntima. Cánulas rectas vienen en 3 tamaños: 3, 5 y 8 milímetros de diámetro. Escoge la cánula más adecuada basándote en el tamaño de la luz arterial. Primero, usa un nudo con un 1 o con un 0 alrededor de la base de la arteria a canular. Introduce la cánula en la arteria intentando no introducirla muy adentro. Con 1 o 2 milímetros es suficiente. Ponla suficiente para poder anudar alrededor del manguito de sutura. Usa la ranura en la punta para posicionarla. Ata la sutura, corta los finales del hilo e inspecciona la canulación buscando posibles oclusiones. El riñón estará listo para el iPod. En algunos casos, tendrás un riñón con múltiples arterias que deben ser canuladas independientemente. Para estos casos, puedes usar un adaptador o coupler. Después de que cada arteria haya sido canulada, identificar la arteria principal y colocar esa cánula en su soporte. Conectar el circuito de perfusión a dicha cánula. Una vez hecho esto, conectar el otro extremo al adaptador y del adaptador a la siguiente cánula, y así sucesivamente para conectar todas las cánulas que hubiera a la línea de perfusión. La última cánula debería tener el tapón Luer de la primera cánula puesto en su lugar para poder cerrar el circuito. Una vez que todas las arterias quedan conectadas, el riñón quedará listo para el iPod. Después de canular, prepara la vasija del riñón para recibir el injerto moviendo la red protectora hacia afuera. Colocar suavemente el riñón en la plataforma con la vena renal a la parte de encima. Ajusta el soporte de la cánula a la altura adecuada para evitar retorcer la arteria renal. Coloca la cánula en su soporte. Revisa la arteria para asegurar que no haya pinzamientos, giros u oclusiones. Asegura la malla de restricción del injerto y que no quede muy apretada. El riñón se va a hinchar un poco durante la perfusión hipotérmica, así que es mejor dejarle un poco de espacio. Ahora que el riñón ya está en la plataforma o cuna, ya está listo para colocarlo en LifePort Kidney Transporter. Una persona fuera del campo estéril abre una sábana estéril y retira la tapa exterior o grande del circuito de perfusión, mientras quien está estéril coloca la sábana sobre el circuito de perfusión, despliega dicha sábana a lo largo de la máquina y después abre la sábana por los lados. Ajusta la sábana de forma que queda con la misma forma el contenedor del órgano. Retira la tapa interna o pequeña y déjala en la mesa de trabajo estéril. Y ahora ya se puede introducir la plataforma con el riñón en el circuito de perfusión. Primero, seleccionar Stop para parar el modo del lavado o wash. Entonces, conecta la línea de infusión al lado abierto de la cánula y conecta el cierre tipo Luer. Una vez hecho esto, retira el tapón del otro extremo de la cánula, levantando la cánula por ese lado y seleccionar Prime para cebar el circuito. El sistema eliminará las burbujas de la línea de infusión y de la cánula, ayudando con pequeños toques en la cánula si fuera necesario. Una vez que no hay burbujas, coloca de nuevo el tapón y en ese momento la máquina debería mostrar una alerta de high pressure o alta presión y la máquina se parará.
Antes de perfundir el riñón, puedes modificar la presión de la bomba usando las flechas arriba y abajo en la parte izquierda del panel de control. El ajuste por defecto son 30 milímetros de mercurio. Generalmente esto funciona bien para la mayoría de los riñones. Selecciona Infuse para comenzar la perfusión. Comprueba visualmente si hay pérdidas alrededor de la cánula y que la arteria se expanda. También puedes ver que el perfusato o sangre residual puede salir a través de la vena. Esto es normal. Con el paso del tiempo verás que el riñón cambia a un color más pálido. Ahora que el riñón está perfundiendo correctamente, es el momento de cerrar la máquina. La persona estéril coloca y cierra la tapa interna o pequeña y retira la sábana estéril, mientras la persona no estéril puede colocar la tapa exterior o grande con cuidado de no tocar la interna. Por último, colocar la cubierta exterior y cerrarla con las manillas. Es importante mantener la cubierta puesta para mantener la temperatura baja por más tiempo. La pantalla de la máquina muestra amplia información sobre lo que está pasando en el riñón durante la perfusión. En la parte izquierda puedes ver la perfusión configurada, así como la presión medida durante la perfusión. También verás el flujo actual, la resistencia renal, así como 2 temperaturas en las pantallas o displays frontales. La primera temperatura es la de la mezcla de hielo y agua del contenedor de hielo. La segunda temperatura es la de la solución de preservación antes de entrar en el riñón. Durante la primera hora de perfusión, normalmente se ve subir el flujo y bajar la resistencia renal. Si esto no estuviera ocurriendo, haría falta ajustar la presión, dependiendo de la calidad del riñón, o verificar que no haya pérdidas en el circuito. El botón más a la izquierda de la pantalla frontal, si se selecciona, cambia la pantalla para ver las tendencias de flujo y resistencia renal a lo largo del tiempo. Cuando llega el momento de sacar el riñón de la máquina, alguien fuera del campo estéril retira la cubierta. Abre la tapa exterior o grande del circuito y prepara una sábana estéril. Usando una técnica séptica, coloca la sábana estéril sobre el circuito de perfusión y ábrela a lo largo del mismo, para posteriormente desplegarla por los lados. Quien está estéril ya puede retirar la tapa interior o pequeña del circuito de perfusión y seleccionar Stop para parar la perfusión. Una vez hecho esto, se puede desenroscar o cortar la línea de infusión para separarla de la cánula del riñón. Y una vez hecho esto, se puede retirar el injerto con su plataforma y llevarlo a la mesa de trabajo estéril. Retira la cánula de su soporte y la cánula de la arteria. Y el riñón estará listo para el trabajo de banco. Una vez el riñón ha sido retirado, apaga el sistema presionando durante unos segundos el botón de Power. En ese momento dejará de grabar datos. Coloca la tapa interna o pequeña del circuito de perfusión. Retira la sábana estéril y deséchala acorde con la práctica habitual para consumibles monouso. Coloca la tapa externa o grande en el circuito de perfusión. Se puede ya desconectar el cable del sensor de presión, desbloquear el brazo metálico de cierre hacia la izquierda y, por último, desconectar el tubo de la bomba peristáltica. Una vez hecho esto, ya se puede sacar el circuito de perfusión completo y desecharlo acorde a vuestra práctica clínica.
Retira, vacía y seca el contenedor de hielo y agua con cuidado de no dejar la tapa puesta, sino dentro del contenedor. Y limpiar, si fuera el caso, la máquina, bien con una solución al 70% de isopropanol o una equivalente. Evita añadir mucho líquido en la zona de las pantallas y en la zona del panel de control. Coloca el contenedor de hielo en su sitio y coloca y cierra la cubierta exterior con las manillas. Comprueba que la máquina se queda enchufada a la corriente para el siguiente caso.